Hola, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada Méndez, profesor de la materia de anatomía, y el día de hoy vamos a revisar el tema de anatomía de la boca. No se olviden seguirme por las cuentas de Twitter, @anatomiatips, y también una nueva cuenta en TikTok, @doctor.miguelangelEstrada. Los temas que vamos a abordar el día de hoy van a ser la boca junto con los labios. Vamos a platicar del vestíbulo bucal, los dientes, la cavidad oral, el paladar, la lengua y un breve repaso sobre las glándulas salivales mayores, como la parótida, la submandibular y la sublingual. Iniciamos con la boca. La boca va a ser un área que se va a encontrar en la región de la cara. Por debajo de la nariz, por encima de la zona del mentón, es la apertura hacia lo que es la cavidad oral propiamente. Va a estar conformado por dos labios, un labio superior y un labio inferior, con una zona de transición entre la piel y los labios que se conoce como borde bermellón. El labio superior tiene una pequeña incisura en la parte superior, donde viene un surquito desde lo que es la separación de las alas nasales, en las fosas nasales, que se llama filtro, y hacia los lados dos surquitos o pliegues que se van a llamar surcos nasolabiales. El labio inferior, ligeramente más tenso, va a tener abajo un pequeño surco conocido como mentolabial. Los labios se unen en los extremos a través de las comisuras labiales. El drenaje linfático de esta región va a irse del labio inferior hacia lo que va a ser los nódulos submentonianos y de la parte superior y lateral hacia los submandibulares. Al elevar los labios vamos a observar que en el labio superior existe un pliegue que es el frenillo labial, que es mucho menos marcado en la parte inferior o a veces no está. Se observa la mucosa de la cavidad oral y este espacio que se va a encontrar entre los labios por la parte superior e inferior y lateralmente hacia las mejillas se va a conocer como vestíbulo. Esta zona debemos de tener en oclusión la mordida para poder ingresar al vestíbulo. Y vamos a observar aquí la presencia de los dientes, que sabemos son 32 dientes, que van a estar divididos en los incisivos centrales, dos superiores, dos inferiores, después los incisivos laterales, también dos y dos. Posteriormente voy a encontrar a los lados los caninos y hacia atrás premolares, que van a ser dos arriba, dos abajo de cada lado, y finalmente los molares, primero, segundo y tercer molar, suman los 32 dientes que comentamos. Entonces, este espacio que vamos a tener aquí entre lo que es el músculo bucinador con la mucosa va a ser el vestíbulo, y por dentro vamos a tener la cavidad oral propiamente dicha, que va a tener en la parte superior al paladar y en su interior a la lengua con el piso de la boca. Los dientes van a tener tres partes. La parte que se va a observar se le conoce como corona. Lo que está cubierto por la encía es el cuello, y lo que va a estar articulado con el foramen alveolar tanto del maxilar como de la mandíbula se va a conocer como raíz. Normalmente por dentro del diente se va a encontrar un tejido conocido como dentina. En la corona va a estar, digámoslo, tapizado por lo que se conoce como esmalte, que le va a dar esa coloración blanquecina tipo porcelana a los dientes. Y a nivel de la encía y a nivel ya de lo que es la raíz, en lo que es el foramen alveolar, vamos a tener un cemento. En el interior hay una cavidad, que es la cavidad pulpar, que está conectada hacia el exterior a través de un canal radicular. Este canal radicular es por donde van a ingresar vasos y nervios alveolares, o también llamados dentarios. Recordemos que las arterias, va a venir aquí lo que es la arteria maxilar, que es rama terminal de la carótida externa, y me va a mandar en la parte superior a lo que va a ser los ramos alveolares superiores, que van a ser tres arterias alveolares superiores, una anterior, una media y una posterior, para darle irrigación a los dientes superiores. Y también de la arteria maxilar hacia abajo va a salir la arteria alveolar inferior, que ingresa por el foramen mandibular, se va por el canal mandibular y sale por el foramen mentoniano. En su trayecto me va mandando las arterias alveolares inferiores. Y lo mismo sucede con los nervios. La rama maxilar del trigémino me va a mandar los nervios alveolares superiores, anterior, medio y posterior. Y de la rama mandibular del trigémino surge el nervio alveolar inferior, que entra por lo que va a ser el foramen alveolar o el foramen mandibular, se va por el canal mandibular, manda los ramos a los
dientes inferiores y sale como ramo mentoniano por el foramen mentoniano. La cavidad oral propiamente dicha va a estar limitada por enfrente por la abertura vocal. Por arriba vamos a encontrar lo que va a ser el paladar y por debajo vamos a encontrar el piso de la boca. Lateralmente vamos a tener los músculos bucinadores con las mejillas y posteriormente vamos a tener la abertura del istmo de las fauces que conecta hacia la orofaringe. En la parte superior vamos a encontrar lo que van a ser el hueso maxilar y por detrás los palatinos para conformar el techo de esta cavidad oral y por debajo vamos a encontrar lo que va a ser la mandíbula y posteriormente el hueso hioides. En esta cavidad entonces voy a tener en su límite superior a lo que va a ser el paladar. Este paladar va a estar conformado, decíamos, por el hueso maxilar y por los huesos palatinos, específicamente los procesos palatinos del hueso maxilar y las láminas horizontales de los huesos palatinos. En medio van a estar unidos por la sutura interpalatina. El paladar lo vamos a dividir en dos. Un paladar duro, que se va a encontrar en la parte anterior, y un paladar blando. El paladar duro, como ya mencionamos, está formado por hueso, tiene una concavidad en su interior, va a estar tapizado por una mucosa y posteriormente va a haber glándulas palatinas, como vamos a ver en la imagen siguiente, y en este sitio vamos a encontrar unos forámenes. Posterior a lo que son los incisivos se va a encontrar la fosa incisiva. Esta fosa incisiva es el paso o la salida de los vasos y nervios nasopalatinos que vienen por el tabique, aquí no se ve el tabique, pero vienen viajando por el tabique y llegan por detrás de los incisivos para darle inervación e irrigación a la parte anterior del paladar. Y a nivel de lo que son las láminas horizontales de los palatinos se van a encontrar dos forámenes, palatino mayor, palatino menor. A través de los forámenes palatino mayor va a pasar el nervio, arteria y venas palatinas mayores que se dirigen hacia lo que es el paladar duro y a través de lo que es el foramen palatino menor van a pasar también vasos y nervios palatinos menores que se van a dirigir hacia el paladar blando. Recordemos que vienen bajando los nervios palatinos desde la fosa pterigopalatina y aquí se divide en palatino mayor que pasa por el foramen palatino mayor hacia el paladar duro en la parte anterior y se divide en palatinos menores que pasan por el foramen palatino menor hacia el paladar blando. Aquí observamos la arcada alveolar superior con los dientes superiores. Vemos el paladar que va a tener unos pliegues transversales en su mucosa, puntilleo debido a la salida de las glándulas palatinas que van a producir saliva. En medio el rafe palatino medio. Si nosotros retenemos la mucosa ya se ven las glándulas palatinas y si las retiramos observamos ya el paladar duro con la fosa incisiva en la parte superior para los nasopalatinos y los forámenes palatino mayor y menor con sus respectivos vasos y nervios. Los mayores se dirigen anterior, los menores hacia la parte posterior del paladar blando. Este paladar blando se va a encontrar en el tercio posterior y va a estar conformado por 5 músculos. 1. Palato gloso. 2. Palato faríngeo. 3. Músculo de la úvula. 4. El músculo elevador del velo del paladar. Y 5. El músculo tensor del velo del paladar. Como su nombre dice, palato gloso es un músculo que va desde el paladar hacia los lados de la lengua. Y palato faríngeo se dirige desde el paladar hacia los lados de la faringe. Esto forma los dos pilares del istmo de las fauces, donde se va a encontrar las tónsilas palatinas o amígdalas palatinas. En medio voy a tener desde la espina nasal posterior de los huesos palatinos a lo que es el músculo de la úvula, que va a conformar la famosa úvula que está en la parte superior del istmo de las fauces. Y ya profundamente, desde lo que va a ser las láminas pterigoideas mediales de lo que es el esfenoides, entre lo que va a ser la tuba auditiva y el hueso temporal, va a surgir el elevador del velo del paladar, que se va a dirigir hacia el velo del paladar. Y el tensor va a salir ligeramente desde el cuerpo de lo que es el esfenoides, también detrás de la tuba auditiva, y va a bajar para anclarse en el gancho del esfenoides para tensar el velo del paladar. Estos músculos van a ser inervados por las ramas faríngeas del vago, excepto el tensor del velo del paladar, que es inervado por el nervio pterigoideo de la rama mandibular del trigemino,
Para que ustedes recuerden, los cuatro músculos, palato gloso, palato faringio, músculo de la úvula y elevador del velo, por el vago. Y el tensor del velo del paladar va a ser por el trigémino. T de tensor del velo, T de trigémino. En el interior voy a encontrar a lo que va a ser la lengua. La lengua va a estar formando parte de lo que es el piso de la boca y va a estar conformada por una raíz, por un cuerpo y por un ápice. El piso de la boca va a ser un diafragma conformado por músculos suprayoideos, como va a ser el miloyoideo y el genioideo. Sabemos que en este sitio también se encuentra el platisma y el vientre anterior del digástrico, pero los que conforman el piso bien va a ser el miloyoideo, que viene desde el hueso yoides a la línea miloyoidea de la mandíbula, y el genioideo, que viene desde el hueso yoides hacia lo que es la espina mentoniana interna, o también llamado tubérculo genioideo. De aquí surge entonces la lengua. La raíz de la lengua también está desde lo que es arriba de la espina mentoniana interna hacia lo que es el borde superior del hueso yoides. Y esta forma que va a tener piramidal va a tener un dorso que va a ser primero horizontal y luego vertical y una parte ventral. Si nosotros observamos el dorso de la lengua, vamos a observar que tiene forma triangular con dos bordes laterales, un ápice, en medio va a tener el surco medio, que es un tabique de tejido conectivo. Por detrás voy a tener en el tercio posterior lo que van a ser las amígdalas linguales o tonsila lingual, separadas por lo que es un surco que se conoce como el surco terminal. Este surco terminal va a dar cambios en el aspecto de la lengua, por detrás un aspecto cerebroide o linfoide, y por delante vamos a observar lo que van a ser las papilas gustativas. Tenemos de cuatro tipos. Las papilas que están cerca del surco terminal son las papilas circunvaladas. A los lados voy a tener unas papilas lineales que se llaman foliadas. En la parte anterior, unas papilas en forma de hongo que se llaman fungiformes, y a lo largo de toda la lengua, otras papilas en forma de filamento que son las filiformes. De esa manera, la lengua va a detectar sabores. En la parte delantera, lo dulce; al lado, salado; atrás, amargo y ácido; y en toda la distribución del centro, el sabor umami. Hacia abajo va a estar lo que es el frenillo de la lengua, que va a unir la parte de la mucosa ventral hacia lo que es el piso de la boca, donde se encuentra una dilatación conocida como la carúncula sublingual, sitio donde desembocan los conductos de las glándulas submandibulares. En el piso de la boca voy a encontrar también a la mucosa, que va a tapizar en su interior a lo que va a ser las glándulas sublinguales. Estas drenan a través de varios conductos o bien se organizan y salen a los lados del frenillo como conductos sublinguales. La lengua va a estar conformada por 8 músculos, 4 son intrínsecos y otros 4 van a ser extrínsecos. Los intrínsecos voy a tener en la parte superior al músculo longitudinal superior y por abajo al longitudinal inferior. Entre ellos voy a encontrar el músculo vertical y el músculo transverso. Estos se van a encargar de modificar la forma de la lengua para ayudar a levantar la punta, a bajarla o bien para retraerla o extenderla tanto a lo largo como a lo ancho. Entonces, longitudinal superior, longitudinal inferior y en medio transverso y vertical. Los 4 van a estar inervados por el nervio craneal número 12, que es el nervio hipogloso mayor. Extrínsecos voy a tener 4 músculos. El músculo palatogloso, que ya lo habíamos mencionado en los del paladar, estilogloso, iogloso y geniogloso. El palatogloso viene del paladar a los lados de la lengua, el estilogloso del proceso estiloides a los lados de la lengua, el iogloso del asta mayor del hueso yoides a los lados de la lengua, y el geniogloso va a venir desde lo que es la espina mentoniana interna en la mandíbula hacia lo que va a ser la parte superior del borde del hueso yoides y se va a meter al interior de la lengua en forma de abanico, es el músculo más voluminoso de lo que es la lengua. Estos músculos todos van a ser inervados por el nervio craneal número 12. Recordemos que este nervio surge de lo que es la médula oblongada en lo que va a ser el surco preolivar
abandona el cráneo por lo que va a ser el foramen del hipogloso a los lados del foramen magno, va a descender pegado a lo que es el primer nervio cervical, y a nivel del cuello se va a meter en el triángulo orofaringio entre el músculo constrictor superior, constrictor medio de la faringe, y el músculo miloioideo, para después acompañar a la arteria lingual hacia la región de la lengua. La lesión de este nervio hipogloso va a condicionar parálisis de la lengua. Por lo tanto, la inervación de la lengua va a estar dada por varios nervios craneales. El nervio 5, que es el trigémino, el 7, el 9, el 10, que van a ser los del gusto por parte del núcleo del tracto solitario, el 7 es el facial, el 9 glosofaringio, el 10 el vago, y ya habíamos mencionado que por el 12 la inervación motora del hipogloso. El trigémino le va a dar sensibilidad general para dolor y temperatura, y va a ser por el nervio lingual procedente de la rama mandibular del trigémino. Ya habíamos mencionado que el gusto va a estar dado por el núcleo del tracto solitario, que recordemos que el núcleo del tracto solitario va a estar conformado por los pares 7, 9 y 10. Acuérdense que las iniciales nos pueden decir cuáles son los tres nervios con sus siglas en inglés: 9, 9 para el par número 9, T de tracto, 10, número 10, y de solitario va a ser 7, número 7. Entonces los pares 9, 10 y 7 son los que se van a encargar de la sensibilidad especial para el gusto. El 7 o facial lo va a hacer a través del nervio cuerda de tímpano, que va a bajar vía lingual hacia lo que es la lengua, y el 9 y el 10 le van a dar sensibilidad al gusto en la parte posterior de la lengua y hacia la porción faríngea de la lengua. Recordemos que la zona del paladar va a estar inervada por el nervio vago. Por eso, de los músculos de la lengua, 7 son inervados por el hipogloso, excepto el palatogloso, que habíamos mencionado, pertenece a los del paladar y es inervado por el nervio vago. ¿Cómo va a estar constituida la irrigación de la lengua? La irrigación de la lengua va a estar dada por la arteria lingual. Esta arteria lingual es una rama anterior de la carótida externa. La arteria lingual va a pasar medialmente a lo que va a ser el músculo hiogloso, y de ahí se va a meter por un triangulito conformado por lo que va a ser el constrictor superior de la faringe, el constrictor medio de la faringe, y va a entrar hacia lo que va a ser el músculo miloioideo. Va a ir por el piso de la boca y va a mandar unos ramos hacia el dorso, que son los ramos dorsales o arterias dorsales de la lengua, que van a confluir en el tabique central a nivel del surco medio para anastomosarse con los del lado contrario. La arteria lingual va a seguir avanzando y se va a dividir en sus ramos terminales, que va a ser la arteria profunda de la lengua y la arteria sublingual. La arteria profunda de la lengua, como su nombre lo dice, se va a ir profundamente en el lado correspondiente de la lengua sin anastomosarse con la del lado contrario, ya que está el tabique que separa la lengua. Y la arteria sublingual se va a dirigir hacia lo que es el piso de la boca y hacia la glándula sublingual. El drenaje venoso va a ser muy similar. Vamos a tener venitas dorsales que van a confluir para formar la vena dorsal lingual. Vamos a tener venitas profundas que van a confluir para formar la vena lingual profunda. Y también vamos a tener venitas que vienen desde el piso y la glándula sublingual para constituir la vena sublingual. Por lo tanto, la vena dorsal lingual, junto con lo que va a ser la vena profunda de la lengua y la vena sublingual, van a confluir para formar la vena lingual que desemboca en la vena yugular interna. Esto lo puede hacer en forma independiente o a través de un tronquito que acompaña también venas que vienen de la región de la cara, de la faringe y de la laringe, que constituye el famoso tronco tirolingofaringo-facial. El drenaje linfático de la región de la lengua va a estar hacia lo que son los nódulos que se encuentran en el cuello. Recordemos que los nódulos cervicales hay superficiales y profundos. Los superficiales van a estar formando un anillo alrededor de lo que es el cuello, desde lo que es la región occipital, mastoidea, parotidia, submandibular y submentoniana. Y van a drenar hacia el sistema profundo, que va a formar los nódulos linfáticos yugulares, que van a estar alrededor de la yugular interna para constituir los troncos yugulares. Entonces, la lengua va a drenar su linfa hacia los sitios más cercanos. La punta de la lengua se va a dirigir hacia los nódulos linfáticos submentonianos. A los lados de la lengua, la linfa se va a dirigir hacia los nódulos submandibulares, y la parte central y posterior de la lengua se va a dirigir por detrás directamente hacia los nódulos linfáticos
profundos del cuello. Entonces, de esta manera, toda la linfa procedente de la región de la lengua y de la cavidad oral, también a través de lo que van a ser linfáticos retrofaringios, y van a llegar hacia lo que es este drenaje cervical profundo, que a través de los troncos yugulares va a desembocar en los conductos principales, en el lado derecho, en el conducto linfático derecho, en el lado izquierdo, en el conducto torácico, que desembocan en la unión yúgulo-subclavia del lado correspondiente. A nivel de la cavidad oral, entonces vamos a tener la formación de la saliva, que va a ayudar a la digestión principalmente de los carbohidratos a través de la amilasa salival, que rompe los enlaces alfa 1 y 4 de los carbohidratos. Las glándulas se van a dividir en glándulas salivales menores y glándulas salivales mayores. Las menores van a estar distribuidas a lo largo de lo que va a ser el paladar, la lengua, los labios y la zona de las mejillas, y van a tener múltiples conductitos que van a drenar hacia dichas estructuras. Y las glándulas salivales mayores van a ser tres: la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual, que son pares. Las vamos a ver mejor en esta imagen. La glándula sublingual, como su nombre lo dice, se encuentra debajo de la lengua, a nivel del piso de la boca, por encima del músculo miloioideo. Tiene el tamaño de una avellana y va a drenar a través de múltiples conductitos hacia lo que va a ser su lado correspondiente del piso de la boca. Muchas veces se puede incluso formar un conductito que drena directamente, y son los conductos sublinguales. La glándula submandibular va a encontrarse debajo del borde de la mandíbula, en el triángulo submandibular del cuello, entre los vientres del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Tiene dos porciones: una porción superficial, que queda más cerca de la piel, y una porción profunda, que queda por encima del músculo miloioideo. Esto le da la forma de un garfio o de un gancho. En la parte profunda se va a encontrar lo que va a ser su conducto, que es el conducto submandibular, que va a drenar hacia lo que es la carúncula sublingual, que está en el frenillo de la lengua. Entonces aquí es donde desemboca el conducto submandibular y se acompaña en su paso de lo que son ramos del nervio lingual. La glándula parótida va a ser la más grande de las tres glándulas, se va a encontrar fuera de la cavidad oral, a nivel de lo que va a ser la fosa parotidia, debajo de la región infratemporal. Va a tener forma piramidal, con aspecto cerebroide, de un color más o menos entre carnoso púrpura, y se va a dirigir con una base que está posterior hacia un vértice anterior. Los límites donde se va a encontrar va a ser por delante el macetero, por detrás el esternocleidomastoideo, arriba el arco del cigomático, debajo el ángulo de la mandíbula, lateralmente la piel e internamente la mandíbula. Esta va a tener un conducto que va hacia la parte anterior, que es el conducto parotidio, el cual va a rodear el macetero, perfora el músculo bucinador y va a desembocar en el segundo molar superior, este conducto parotidio, antes llamado conducto de Stennon o de Stensen. Una situación muy importante de la glándula parótida es que esta va a estar atravesada por tres estructuras anatómicas que van a ser el nervio facial, que es el par número 7, la arteria carótida externa y la vena retromandibular. Recordemos que el par número 7 emerge de lo que es el cráneo por el orificio estilomastoideo, y a nivel de la parótida va a dar sus ramos terminales, que ya conocemos, que son ramos auricular, temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical, además de unos ramitos hacia lo que es el platisma y el digástrico. Y bueno, este nervio no va a inervar a la glándula parótida, pero sí va a pasar por en medio y la va a dividir en una porción superficial y una profunda. Durante una cirugía de parótida se corre el riesgo de la lesión periférica del nervio facial, lo cual podría condicionar una parálisis del lado correspondiente de la cara. Aquí también vamos a encontrar, decíamos, a la arteria carótida externa, que va pasando por la glándula parótida, justo por la parte más profunda, y la vena retromandibular, que recordemos se nos forma de la vena temporal superficial, la vena maxilar, y que después se divide en una división posterior y una división anterior. Bueno, pero ¿cómo va a estar la inervación de estas glandulitas? La inervación de lo que va a ser la glándula sublingual y submandibular, vamos a ver aquí en esta siguiente imagen, aquí la tenemos, va a estar dada por lo que va a ser
el nervio facial. Hay que recordar que el nervio facial va a mandar un ramito que se llama cuerda de tímpano, el cual pasa a través del tímpano, se une a lo que es la rama mandibular del trigémino, específicamente el nervio lingual, y va a alcanzar estas dos glándulas hasta llegar a lo que es el ganglio submandibular, y de aquí hacia lo que es el ganglio también sublingual, y me va a inervar las dos glándulas. Una forma de recordar quiénes las inervan en su inervación parasimpática es que el par o nervio craneal facial es el número 7, que empieza con S, y la glándula submandibular y sublingual comienzan con 7. Entonces, de esa manera, recuerdo que son inervados por el facial, aunque también recordar que por debajo de la hendidura vocal son inervados las glándulas por cuerda de tímpano que viene del 7. Y la glándula parótida va a recibir inervación parasimpática por el par número 9, ¿sí? Que es el glosofaringio. Este par número 9, si nosotros recordamos, va a formar lo que va a ser el nervio timpánico, que llega a formar el plexo timpánico dentro de la caja timpánica y sale como nervio petroso menor para llegar al ganglio óptico, en donde se junta con ramos procedentes de la rama mandibular del trigémino, que son los ramos parotidios del nervio auriculotemporal. Entonces, de esta manera, el nervio glosofaringio me va a inervar a la glándula parótida y también va a recibir ramos de lo que es el nervio auriculotemporal que procede del trigémino. Por eso, cuando también tenemos una cirugía de parótida, se corre el riesgo de una lesión de las ramas auriculotemporales del nervio trigémino que puede condicionar un síndrome que se conoce como síndrome de Frey. Y bueno, de esta manera terminamos la revisión de la cavidad oral. Incluimos lo que fue la boca, los labios, los dientes, el paladar, la lengua y las glándulas salivales. Esperemos que les haya gustado este video. Esperemos que se puedan suscribir a nuestro canal para que podamos seguir subiendo más videos. Nos pueden seguir también en redes sociales a través de la cuenta de @anatomiatips en Twitter y a través de @doctor.miguelangelestrada en TikTok. Muchas gracias.